Buenas tardes, jóvenes. Este será el último video de esta semana. Y ayer terminábamos hablando de lo que eran las enfermedades biológico-psicógenas, que decíamos son aquellas que por cambios bioquímicos generan cambios en nuestras emociones, generan cambios en nuestro estado de ánimo. Y bueno, para no redundar mucho, las dividíamos en neurosis, psicosis y perversiones. Esta es una clasificación amplia. Les digo, si ustedes se meten a un libro de psiquiatría, verán que hay clasificaciones más finas, que estados limítrofes, que bipolaridad, etcétera. Pero cualquiera de esas enclava en uno de estos tres grupos que les estoy diciendo, y les mencionaba pues las características propias de cada uno de esos grupos. En las neurosis, pues básicamente predominan las obsesiones, las fobias, la histeria. En la psicosis, las alucinaciones, los delirios, el salirse de la realidad. Y en las perversiones, el placer por el sufrimiento de otras personas o hacer sufrir a otras personas, o bien las inclinaciones instintivas aberrantes, como son pues las parafilias, las perversiones sexuales, aunque hay otro tipo de perversiones, no nada más sexuales. Bien, continuando con los temas, hablemos del último grupo de enfermedades biológicas, que son las carenciales. Ya habíamos mencionado algo de esto y decíamos las enfermedades carenciales, su nombre lo dice, porque carecemos de algo que necesitamos. Ahí es cuando el agente eficiente se vuelve un elemento que actúa por ausencia. ¿Okay? El texto nos dice, o el concepto nos dice, que las enfermedades biológicas carenciales son aquellas debidas a falta de nutrientes o micronutrientes en el organismo, como pudieran ser proteínas, carbohidratos, vitaminas, oligoelementos, iones, agua, etcétera, que son indispensables para mantener el equilibrio homeostático, ahí debe decir homeostático, hay un error, en el organismo. ¿Okay? Entonces, cuando carecemos de alguno de estos elementos, sean macronutrientes, micronutrientes, oligoelementos, agua, iones, minerales, etcétera, pues podemos tener una enfermedad carencial y podemos poner ejemplos como es la deshidratación por falta de agua, o el desequilibrio hidroelectrolítico, que pudiera ser por falta de agua y por falta de electrolitos, el beriberi, la pelagra por deficiencias de complejo B, el escorbuto por deficiencia de vitamina C, las anemias. Bueno, prácticamente todas las anemias son enfermedades carenciales, pero hay diferentes tipos de anemias. Por ejemplo, la anemia ferropénica, que es por falta de hierro, la anemia perniciosa por falta de vitamina B12. Podemos hablar también de otro tipo de anemias, como la anemia megaloblástica por falta de vitamina B9, que es el ácido fólico. Podemos hablar de la desnutrición, que es por falta prácticamente de todo lo que acabamos de mencionar ahí arriba, etcétera. Entonces, enfermedades biológicas carenciales. Salimos de las enfermedades biológicas para entrar al segundo tipo o al segundo grupo de enfermedades, que son las mecánicas. Los traumatismos, los golpes, las heridas. Como concepto, las enfermedades mecánicas son aquellas causadas por traumatismos, es decir, contactos violentos, ya sea directos o indirectos, accidentales o deliberados, de un objeto externo con el cuerpo o con nuestro organismo, que pues nos genere alguna lesión. En realidad, las enfermedades mecánicas pues tienen una clasificación bien circunscrita que podemos nosotros simplificar de esta manera. Las enfermedades mecánicas. En primer lugar tenemos las contusiones. ¿Qué es una contusión? Es un golpe, un traumatismo directo o indirecto que lesiona partes blandas con o sin equimosis. Las equimosis son los moretes, o hematomas. Los hematomas son colecciones de sangre
¿sí? Por debajo o por dentro del órgano contundido, sin involucrar articulaciones, ligamentos ni huesos. Es decir, sin que genere lesión de articulaciones, de ligamentos ni de huesos, porque si lesiona cualquiera de estas tres cosas ya no se llama contusión. ¿Okay? Entonces, repitiendo, los traumatismos, las contusiones, son traumatismos directos o indirectos que lesionan partes blandas con o sin generar equimosis, es decir, moretes, hematomas, y sin involucrar articulaciones, ligamentos ni huesos. Y aquí agregaría yo, hágame el favor de agregarlo, también sin causar alteración del estado mental. ¿Sí? Las contusiones, si es que son en la cabeza, serán contusiones siempre y cuando no causen alteración del estado mental. Bien. Segundo tipo de lesión o de enfermedad mecánica, las esguinces o los esguinces. Un esguince es la lesión de ligamentos articulares por sobredistensión, ¿sí? Porque los estiramos de más, y que pueden ser de diferentes grados de severidad dependiendo si hay elongación, si hay ruptura parcial o ruptura total del mismo. Si ustedes ven diferentes libros de ortopedia, de traumatología, puede que encuentren diferentes clasificaciones. Por eso no me aventuro a decir de primer grado, segundo grado, tercer grado, qué características tienen. Pero podemos decir que un esguince es leve si es nada más una elongación, un estiramiento, ¿sí? Un estiramiento del ligamento en cuestión, pero sin ruptura. Un esguince moderado es aquel que tiene una ruptura parcial, pero no total. Y un esguince completo o un esguince severo es aquel en donde el o los ligamentos involucrados se rompen completamente. Recuerden ustedes que los ligamentos son tejido conectivo denso en forma de bandas que se encuentran alrededor de las articulaciones móviles, de las articulaciones sinoviales, para darles estabilidad. Entonces, hay ocasiones en que por sobredistensión estos ligamentos se lesionan y a eso se le llama esguince. Lo más típico, y esto creo que a todos nos ha pasado, son los esguinces de los ligamentos del tobillo. ¿A quien no le ha pasado que vas caminando o que vas corriendo, que vas bajando las escaleras, de repente pisas mal o pisas un hoyo o pisas una piedra y te tuerces, por así decirlo, el tobillo en inversión, es decir, hacia adentro, y aplicas sobredistensión sobre los tres ligamentos que van del peroné hacia el calcáneo y hacia el astrágalo, y tenemos ahí un esguince que es de los más comunes, ¿no? Los esguinces peroneo astragalinos o peroneo calcáneos, así se llaman esos. En anatomía deben de haberlo visto, así se llaman esos ligamentos, pero para no meternos mucho en tecnicismos, diremos esguinces de tobillo o esguinces de maleolo externo. Bien, las luxaciones. Las luxaciones es lo que comúnmente, popularmente llamamos dislocación. Hay una dislocación de tal parte del cuerpo. Entre más movilidad natural tenga una articulación diartrósica o una articulación sinovial, pues mayor posibilidad tendrán de presentar un esguince. Y si ustedes se ponen a recordar un poquito anatomía, pues les vendrá a la mente que las articulaciones diartrósicas más móviles son aquellas de esfera y oquedad, así, esfera y bola, como son la articulación coxofemoral, que es la de la cadera, y la articulación glenohumeral, que es la del hombro. Como concepto, las luxaciones consisten
en la pérdida parcial o total de la relación de las caras articulares de dos o más huesos vecinos que forman una articulación diartrósica. Así pues, hay esguinces glenohumerales o esguinces de hombro, hay esguinces coxofemorales o de caderas, puede haber esguinces desde luego de codo, puede haber esguinces de cualquier articulación sinovial, pero las más frecuentes de todas son en las articulaciones de tipo cabeza, ¿sí? Las articulaciones enartrósicas, así se les llama también, que son cabeza y hueco, como son la articulación glenohumeral, la articulación coxofemoral. Algunos autores las llaman luxaciones o subluxaciones. Luxaciones cuando hay una separación completa de la relación, es decir, cuando hay una dislocación completa de la articulación, y subluxación cuando es incompleta. Bien, estos términos muchos autores los critican, dicen o está luxado o no está luxado. Otros dicen no, pues es que puede estar luxado o medio luxado. Bueno, no es el punto. El punto es ahorita que sepamos que las luxaciones son enfermedades mecánicas, porque una luxación no se da por sí sola. Tiene que haber un mecanismo. El mecanismo casi siempre es un golpe, es un jalón, es un estiramiento demasiado fuerte, sobre todo en los niños. ¿Okay? Es un movimiento brusco. Hay diferentes mecanismos a través de los cuales se produce una luxación. Y bueno, el concepto de luxación es ese. Fracturas. Las fracturas son las enfermedades mecánicas típicas en donde pues hay pérdida de la continuidad de la capa perióstica de uno o más huesos. ¿Sí? Para que haya fractura tiene que haber una pérdida de la continuidad, es decir, una ruptura del periósteo. Recuerden que el periósteo es la capa de tejido conectivo denso que cubre al hueso compacto. Bueno, para que haya fractura tiene que haber una ruptura del periósteo, ya sea de un lado o de ambos lados, de uno o más huesos. Y esta pérdida de continuidad, esta ruptura del periósteo puede ser, como lo dice aquí, puede ser completa, por eso hay fracturas completas, o puede ser incompleta. De hecho, las fracturas tienen una clasificación muy diversa, con la cual no nos vamos a meter ahorita, ya que llevemos sistema musculoesquelético, hablaremos de eso, y tienen una clasificación bastante compleja, pero lo primero de la clasificación siempre es si es una fractura completa, es decir, si la ruptura fue de lado a lado, el hueso se dividió completamente en dos o más segmentos, o si es incompleta, es decir, hay una ruptura del periósteo de un lado, pero del lado contrario no lo hay. También puede haber fracturas cerradas, es decir, el hueso está roto, pero no rompió tejidos blandos ni rompió piel, o hay fracturas expuestas, en donde uno de los fragmentos o ambos fragmentos de la fractura asoman a través de la piel, es decir, rompen tejidos blandos y rompen piel. Pero no nos vamos a meter con la clasificación ahorita, no es el momento. Ahorita únicamente estamos hablando de la clasificación de las enfermedades. Como digo, más adelante pueden ser expuestas, pueden ser cerradas, desplazadas, fragmentadas, etcétera. Una serie de clasificaciones dependiendo de la clasificación aplicable. Que les digo, hay diferentes clasificaciones. Pero lo que quiero que a ustedes les quede claro es que las fracturas son enfermedades mecánicas generalmente producidas por un traumatismo, por un golpe directo o indirecto, deliberado o accidental, que nos genera la pérdida de la continuidad de la capa perióstica de uno o más huesos. Lo demás pues ya es complemento. ¿Ok? Esa es una fractura. Las conmociones. Las conmociones.
Ustedes han escuchado el término concusión, seguramente lo han escuchado, y si lo buscan incluso en Google, lo van a encontrar, concusión, pero van a encontrar mucha ambigüedad en lo que se refiere a la definición. Bien, yo les diré, una conmoción es una concusión. Lo que sucede es que conmoción en inglés se dice concussion, ¿sí? Concussion es conmoción en inglés. Entonces una concussion, es decir, una conmoción, este es su concepto. Una conmoción se refiere a la alteración en el estado de conciencia y u de orientación debido a un trauma cráneoencefálico. Es decir, nosotros decimos que hay una conmoción cuando la persona en cuestión, la que tiene la conmoción, está así porque recibió un golpe en la cabeza y ese golpe en la cabeza le ha generado alteraciones en su estado de conciencia y bien puede ser también en su estado de orientación, incluyendo desde luego la memoria. Esto es muy frecuente y de entrada les digo, independientemente de que ahorita vamos a hablar de los diferentes grados de alteración del estado de conciencia y del estado de orientación, una persona que tenga una conmoción hay que llevarla de inmediato a un hospital. Una persona con una conmoción hay que llevarla para que la tengan en observación, para que le hagan los estudios que se consideren pertinentes, para que la vea un neurólogo, porque las conmociones pueden empezar dando simplemente somnolencia, pero a final de cuentas pueden acabar con el coma o incluso pues lo que sigue del coma, que es la muerte. Una persona que recibe un traumatismo cráneoencefálico, sea cual sea el mecanismo, un batazo, un pelotazo, lo atropelló un carro, lo que ustedes quieran, ¿sí? Para decir que tiene una conmoción, necesitamos que sea evidente que tiene un trastorno en su orientación y su conciencia. Puede presentar simplemente somnolencia. ¿Qué es la somnolencia? La somnolencia es una alteración leve del estado de conciencia, sin afectar el estado de orientación. Para ser más claro, estado de orientación es que ustedes sepan quiénes son, es decir, quién soy, que sepan dónde están, que estén orientados en espacio, que sepan dónde están, que estén orientados en tiempo, que sepan qué día es, de qué mes, de qué año y si es posible hasta sin ver el reloj más o menos qué horas, y que estén orientados, ubicados en situación que estaban haciendo antes de recibir el traumatismo. Así pues, la orientación es la capacidad de ubicarnos en persona, en espacio, en tiempo, ¿sí? Persona, espacio, tiempo y situación. En la somnolencia, volviendo al punto, por lo regular hay un deterioro leve del estado de conciencia, pero no del estado de orientación. Y esto es muy común en la escuela, donde hay alumnos que se están durmiendo mientras el maestro da clase, pero ustedes me dirán si no es cierto. Si el maestro se da cuenta que el alumno está durmiendo, basta con gritarle su nombre, ¡hey! ¡Fulano! E inmediatamente, babeando o no, abre los ojos y está perfectamente orientado. Claro, no le va a poder repetir al maestro lo que acaba de decir porque pues, estaba dormido. Hay algunos que hasta soñando están. Pero la somnolencia es un estado en donde es una situación en donde el estado de lucidez, ¿sí?, se recupera inmediatamente con un estímulo verbal. Es decir, con hablarle o con gritarle a la persona, recupera su estado de conciencia. Y desde luego mantiene su estado de orientación. Esto es somnolencia.
Pero si una persona que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico tiene somnolencia, hay que llevarlo de todos modos al hospital, porque puede ser el inicio de la cascada que nos lleve a las demás situaciones, a las demás alteraciones del estado de conciencia y de orientación que les voy a mencionar ahorita. Bien, entonces la somnolencia es un estado leve de deterioro de la conciencia que es rescatable con un estímulo verbal y no hay alteración ni pérdida del estado de orientación. La obnubilación y confusión. Es lo mismo, se dice obnubilación y o confusión. Lo podemos nosotros conceptualizar, todo esto anótelo, no esperen que... Acuérdense que el PowerPoint es para que el maestro escriba algunas cosas, pero luego las explique, que es lo que estoy haciendo yo, porque si me pongo a escribirles todas las explicaciones, pues aquí nos vamos a estar todo el día. La obnubilación o confusión es un estado moderado de alteración, de la conciencia y de la orientación, pero que responde a estímulos verbales. Es decir, una persona que está obnubilada o confusa por un traumatismo craneoencefálico, acuérdense que estamos hablando de conmociones. Una persona que está obnubilada o confusa, ustedes le hablan, abre los ojos, le hablan, no necesitan aplicarle ningún estímulo físico, solamente el estímulo verbal, pero es muy posible que si le preguntan qué día es, si le preguntan dónde está, si le preguntan qué estaba haciendo, si le preguntan qué le pasó, no lo recuerde de inmediato o simplemente no lo recuerde. O él les pregunta qué le pasó. A estas personas que están en estado de obnubilación o confusión es muy frecuente que ellos pregunten la misma cosa varias veces. Y este es un foco rojo. ¿Sí? Es un foco rojo. El hecho de que nos estén preguntando lo mismo varias veces, porque no se acuerdan que ya nos lo preguntaron, nos habla de que hay una alteración en su sistema nervioso que puede evolucionar si no lo atendemos médicamente a la mayor prontitud. Estas personas que recibieron el traumatismo craneoencefálico, que indudablemente están bajo el efecto de una conmoción porque están obnubilados o confusos, deben de recibir atención médica de inmediato y de preferencia incluso hacerle una tomografía para descartar la presencia de algún hematoma subdural o epidural y hacerle todos los tests neurológicos para determinar si hay o no hay edema cerebral. Pero eso ya lo va a hacer el médico en el hospital. A ustedes como estudiantes les corresponde que determinen si tiene una conmoción o no. El simple hecho de que tenga somnolencia ya es para llevarlo al hospital. Y si de la somnolencia en lo que lo llevan pasa a la confusión, tantito peor. Entonces, recapitulando, la obnubilación o confusión es un deterioro moderado del estado de conciencia y del estado de orientación, en donde el paciente recupera la conciencia con estímulos verbales al hablarle, pero tiene dificultad para orientarse y ubicarse en tiempo, en espacio y en situación. Por lo general en persona no, por lo general en persona saben quiénes son, es lo último que se pierde, la orientación en persona, pero se pierden en espacio, se pierden en tiempo y se pierden en situación. El sopor. El sopor como concepto es un deterioro severo del estado de conciencia y del estado de orientación, en donde el paciente no responde, es decir, no recupera la lucidez, no recupera la vigilia con estímulos verbales. A una persona que está en sopor
tenemos que aplicarle estímulos físicos, es decir, tenemos que tocarlo, moverlo o aplicarle algún estímulo doloroso. Recupera el estado de conciencia momentánea, transitoriamente. No recupera el estado de orientación. Lo único que sabe es quién es, pero lo más seguro es que no sepa ni dónde está, ni qué horas son, ni qué día es, ni qué es lo que estaba haciendo, ni qué fue lo que le pasó. ¿Okay? Y si ustedes le retiran el estímulo físico, en unos cuantos segundos vuelve a caer en la inconsciencia. Esto es bastante severo. Esto nos habla de que ya hay datos muy manifiestos de edema cerebral. Este paciente es urgente que vaya a un área de neurología para que le den la atención competente, porque si no, va a pasar al siguiente estado, que es el más grave, que es el coma. Pero antes de hablar de coma, que nos quede claro el sopor. El sopor es un estado severo de deterioro de la conciencia y de la orientación que no se recupera con estímulos verbales, sino únicamente con estímulos físicos, dolorosos o no, y se recupera únicamente momentáneamente, volviendo a caer en la inconsciencia al retirar el estímulo físico y sin ser capaces de recuperar su estado de orientación. ¿Okay? Estamos hablando de conmociones, pero si ustedes quieren imaginarse a alguien que esté en sopor y que no sea por una conmoción, váyanse a cualquier bar. Me han contado, váyanse a cualquier bar de aquí de Culiacán, a eso de las 2 de la mañana, y donde vean un borracho en la mesa, que vean un borracho que está así tirado o recargado en la mesa, ¿sí?, que esté dormido, ese borracho está en sopor. Háblenle, no va a contestar, muévanlo, va a abrir los ojos y les va a decir alguna grosería, pero luego se va a volver a dormir. Pregúntale dónde está, no va a saber. Eso es sopor, nada más que ahí está en sopor por la borrachera que trae. Acá está, a ese no hay necesidad de llevarlo al neurólogo, a ese hay que llevarlo pues a la barandilla o a su casa. Pero como estamos hablando de conmociones, si esto se presenta en alguien que recibió un golpe en la cabeza, es urgente que vaya al hospital, porque si no puede evolucionar, y puede evolucionar rápidamente al coma. ¿Qué es el coma? El coma es un estado de total pérdida del estado de conciencia que no responde a estímulos ni verbales ni físicos. ¿Sí? No responde a estímulos ni verbales ni físicos, en donde el paciente está totalmente inconsciente e inmóvil. El paciente está inerte, es decir, no tiene ni movimientos, y lo único que le funciona son los órganos del estado o de dependencia neurovegetativa. Para ser un poquito más explícito, lo único que le funciona es todo aquello que está regulado por el sistema nervioso autónomo, como es la respiración, como es la frecuencia cardíaca, como es el músculo liso, como es la secreción de las glándulas exócrinas. Eso le sigue funcionando, pero está desconectado. ¿Ok? Está totalmente desconectado, está inconsciente y muy probablemente no vuelva a recuperar su conciencia. Ese es el estado de coma. Una situación de inconsciencia, ya no voy a decir de desorientación, porque si está inconsciente obviamente está desorientado. Un estado de inconsciencia generalmente irreversible, en donde lo único que se mantiene son las funciones neurovegetativas. Ahora, algunos autores consideran que hay coma superficial y coma profundo, y nos dicen que el coma superficial es cuando el paciente reacciona con movimientos, únicamente con movimientos, cuando aplicamos estímulos dolorosos.
Si quieren, cuando tengamos la sesión grupal, les explico cómo se aplica un estímulo doloroso. No crean que es ensartándole un cuchillo, una cosa. No, hay maneras de aplicar estímulos dolorosos un poquito más sutiles. Y hay algunos autores que nos dicen que un coma superficial es cuando la persona efectivamente está inconsciente, manteniendo solo las funciones neurovegetativas, las del sistema nervioso autónomo, pero que si le aplicamos un estímulo doloroso reacciona con movimientos de diferente tipo, pudieran ser, o con sonidos guturales, ¿sí? Pero al retirar el estímulo, pero sin recuperar la conciencia, ¿no? Y al retirar el estímulo doloroso vuelve a quedar inerte. Y que el coma profundo, nos dicen ellos mismos, son aquellos pacientes los cuales no presentan movimiento ni ningún tipo de reacción aún aplicándole estímulos dolorosos. Y hay quienes nos dicen que el coma es simple y sencillamente eso. Un paciente está inconsciente y no recupera el estado de conciencia por más aunque le quemes los pies, no lo recupera, y por supuesto tampoco el estado de orientación. ¿Okay? Lo que sigue de ahí, pues ya dependerá de algunas situaciones, pero por lo regular un paciente que se encuentra en coma, lo que sigue es la muerte, aunque desde luego hay casos, ha habido casos que se recuperan. Ahora fíjense bien, estoy hablando del coma por una conmoción, ¿ok? Por una conmoción. Decir conmoción cerebral es un pleonasmo, porque el término conmoción implica que es la pérdida o el deterioro leve, moderado o severo del estado de conciencia y u de orientación debido a un traumatismo craneoencefálico. Entonces, con el simple hecho que digan conmoción, ya están diciendo que es por un golpe en la cabeza. No pueden decir, tengo una conmoción en la rodilla. Ay, me golpeé la rodilla, yo creo que me la conmocioné. No pueden decir eso. Ay, traigo una conmoción al dedo chiquito porque se me atoró. No. Conmoción implica traumatismo craneoencefálico. ¿Ok? Y volviendo a la aclaración que estaba haciendo, aquí estoy hablando de pacientes que caen en coma, que pasan por todos los escalones que están arriba, la somnolencia, la obnubilación y el sopor, antes de caer en coma, debido a una conmoción. Y digo esto porque hay comas inducidos, es decir, hay pacientes que están en coma porque químicamente los llevan al coma, pero químicamente los llevan a coma como una medida terapéutica para que estén inconscientes, porque se necesita que estén inconscientes. Y entonces, pues se les administran relajantes musculares, somníferos, etcétera, y son pacientes que pueden durar semanas en coma, pero es un coma inducido y también controlado, que en el momento que le retiren los fármacos va a revertir, es decir, ese paciente va a recuperar su estado de conciencia. Esto sucede mucho con pacientes que tienen otro tipo de daño, no necesariamente cerebral, pero que se requiere que estén completamente inertes para poderlos manejar, sobre todo si hay que intubarlos. Imagínense un paciente que lo intuben estando consciente, pues es muy difícil, ¿no? El paciente pues va a querer sacarse el tubo, etcétera. Entonces, aquí estamos hablando, para concluir, de el coma por conmoción. El coma inducido o coma químico, ese es otro boleto. Finalmente tenemos las heridas. Hay heridas de diferentes tipos dependiendo del mecanismo. Hay heridas cortantes, hay heridas superficiales, hay heridas profundas, hay heridas penetrantes, hay heridas aplastantes. ¿Okay? Hay diferentes tipos de heridas, pero como definición podemos decir que una herida es la pérdida de continuidad, ¿sí? La pérdida de continuidad de un órgano, porque puede ser que sea una herida hepática, puede ser que sea una herida gástrica, es decir, las heridas pueden ser en cualquier órgano. Lo más común es que sean en la piel,
y puede ser que esas heridas de la piel sean más profundas, ¿no? Y nos interesen órganos que están dentro de nuestro tronco, dentro de nuestro cuerpo. Pero puede haber heridas, ¿sí? Puede haber heridas por aplastamiento, por golpes de algún órgano sin que haya herida de la piel. Por eso hago la aclaración: una herida es la pérdida de continuidad de un órgano. La piel, desde luego, es un órgano. Es el segundo órgano más grande que tenemos, únicamente por debajo del número 1, que es el endotelio. El endotelio es el órgano más grande que tenemos. Segundo lugar, la piel. Bueno, pues una herida es la pérdida de continuidad o la ruptura de un órgano, sea por laceración, sea por un elemento cortopunzante, sea por un arma de fuego, por un arma blanca, por un golpe, por lo que ustedes quieran. Mientras haya una pérdida de continuidad del órgano, que insisto, generalmente es la piel, aunque pueden ser órganos internos, a eso se le llama herida. Nada más que hay que poner los apellidos, ¿no? Herida cortante, herida punzante, herida machacante o herida aplastante, diferentes tipos de heridas. Bien, entonces, contusiones, esguinces, luxaciones, fracturas, conmociones, heridas, todas ellas son enfermedades mecánicas, ¿ok? En todas ellas lo que participa, es decir, el mecanismo es un contacto violento, directo o indirecto, deliberado o accidental, que nos genera una lesión que puede ser desde muy leve, como el caso de las contusiones, hasta muy severa, como el caso de las conmociones que nos llevan al coma, o las heridas por arma de fuego, por arma blanca, que nos pueden llevar también a la muerte. Ok, esas son las enfermedades mecánicas. Con eso concluimos este video y enseguida haremos el último.